A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley que presenta solo un vislumbre de los bienes futuros y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios, año tras año, no puede nunca ser perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias». Entonces yo dije, lo que está escrito en el libro: «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad». Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú has enseñado a los pequeños los principios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana
y mi madre. Verbum Domini. Hoy el pasaje es de la tercera parte de una sección que comienza en el versículo 20 o 21. Escuchamos el sábado la primera parte, no una traducción literal, dice, la familia de Jesús pensó que él estaba molesto. Aquellos que estaban con él pensaron que él no se sentía bien. No estoy todavía de que esto era correcto porque no podían acercarse a él de ninguna forma. Los que estaban junto a él eran los discípulos y lo decían porque no tomaban el tiempo para comer. Él seguía enseñando. Y en el Evangelio de ayer escuchamos a los fariseos, los escribas que venían de Jerusalén, que estaban haciendo el trabajo de Belzebú. Y esto mostró que ellos habían crecido en su oposición a Jesús. Entonces aquí la familia llegó. Esto es algo así como algo visto difícil de ver desde el estilo de San Marcos. Fíjense cómo una sección metida entre dos secciones para ser interpretadas una a la otra. Al tener dificultad para comprender lo que él está haciendo, seguía la gente viniendo a buscar exorcismos, escuchar sus enseñanzas y su autoridad con la que enseñaba. Pero además estaban los que no le comprendían. Y algunos que decididamente interpretaron mal el bien que él hacía en cuanto a tomar las cosas por el mal. Y esto forma parte del sentido del pasaje completo. En el Evangelio del día de hoy, 31 a 35, capítulo 3, concluye esto, en donde Nuestra Señora y los hermanos de Jesús y hermanas están afuera. Fíjense en que aquí, así como en el Marcos 6, no mencionan a San José. Y es por eso que siempre hemos presumido que en los otros evangelios también él es nombrado, pero no está presente, y la asunción es que él ha fallecido ya. Los hermanos y hermanas son mencionados una vez más juntamente con su mamá. En el capítulo 6, ahí están el nombre, es de Santiago y José, y esto es una pista importante porque también vemos al mismo Santiago y José es que son mencionados en Marcos capítulo 15, donde ellos han sido llamados los hijos de una mujer que se llamaba María, que también era identificada como la hermana de Nuestra Señora y la esposa de Cleofas. Por lo tanto, los hermanos y hermanas de Jesús que son nombrados son los hijos de una diferente mujer que su mujer y un padre diferente. Son los hijos e hijas de Salomé que se menciona, y de María, la hermana de Nuestra Señora, y de Cleofas. Por lo tanto, a pesar de que sean importantes, en este momento no parecen comprenderle. Más tarde, Santiago, que se convierte en obispo de Jerusalén en los años 40, hasta que fue martirizado en el 64, y su hermano Simón, que también se convierte en obispo después de él, hasta los años 70. Por lo tanto, algunas de las familias los vemos en esta etapa antes de esta conversión, que conduce a
Santiago a ser mártir en la fe. Pero lo que es importante aquí es, como vemos en el paralelo de los evangelios, es que Jesús responde al anuncio de la presencia de una familia al hacer una pregunta: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Parecería evidente, pero él está en el proceso no tan solo aquí, sino que también lo vemos en Lucas 11, cuando la mujer que grita diciendo: bendita la mujer que te dio a luz. Y él va a cambiar esto, la bienaventuranza que va hacia su madre, para una bienaventuranza que nos incluye a todos nosotros, y eso es lo que está haciendo aquí. Está extendiendo el significado de su familia al decir: fíjense en aquellos que están con ustedes escuchándole, y diciendo: el que haga la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Que esta redefinición de la familia como aquellos que hacen la voluntad del Padre significa que el Padre reidentifica todos los cristianos que hacen su voluntad como hermanos y hermanas y madres. Esto es muy importante, un componente muy importante, porque es entonces que se extiende este sentido. San Pablo, mejor dicho, extiende esto también, cuando él dice en Gálatas y en Romanos que nosotros somos hijos de Dios por adopción, que el Padre nos incluye en su relación de una manera tan profunda, que somos hijos por adopción. No somos hijos de Dios por naturaleza. Ya lo dijo C.S. Lewis, no, nosotros nacimos rebeldes. Eso es lo que quiere decir el pecado original. Estamos en rebelión en contra de Dios. Pero la obra de Cristo nos enseña la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros así podemos hacer la voluntad de Dios, y es lo que hace posible que nosotros seamos los hijos adoptados de Dios y que llamemos a Dios Padre. Y esto es algo que va a ser otro componente, que el hacer la voluntad de Dios significa le podemos llamar Padre. Y es por eso que no es accidente que en la oración sobre el Padre Nuestro que diremos en unos momentos: nuestro Padre, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y este vínculo entre convertirse en los hijos adoptados de Dios y de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo es clave para entrar en esa relación, incluso en la forma en que Jesús, nuestro Señor, nos enseña a orar. Y es muy importante para nosotros también comprender esto, que nuestro Señor Jesucristo no sencillamente nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. Cuando escuchamos en Hebreos capítulo 10, dice: contemplen, yo vengo a hacer la voluntad de ustedes. Él toma el Salmo 40 y se lo aplica a Cristo. Particularmente está hablando de Cristo y de su papel como aquel que es el verdadero sumo sacerdote, y que él viene a ejercer ese sacerdocio de Melquisedec, ofreciéndose a sí mismo. Y en esta sección de Hebreos 10, él está tratando primeramente el amor, para que quede evidente que la sangre de un toro y de
chivos cabríos no puede quitar el pecado. Los sacrificios son apenas sombras de lo que habla de convertirse. Están señalando y decididamente en instituir la Santa Eucaristía, que nuestro Señor usa terminología tomada de sacrificios judíos, terminología que se ve en Éxodo y en Levítico, al ofrecer sacrificios como memorial, y el hacer sacrificios es una de las palabras judías. Uno hace sacrificios, así que él saca de ese antecedente usando el idioma de esos sacrificios para señalar que él está ofreciéndose, él está dándose como el sacrificio. Y al ofrecerse a sí mismo como sacerdote y como San Juan Bautista, que ha sido proclamado en Juan 21, que él es también el Cordero de Dios, no el Cordero que se recomienda por Moisés, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro elemento de la celebración de la misa. Y que al proclamar que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se ofrece a sí mismo. Él está haciendo la voluntad del Padre hasta el punto de morir sobre la cruz, porque esa cruz es el acto más importante de Cristo, hacer la voluntad del Padre. De modo que Él dice en Getsemaní, mi voluntad, no la tuya, es la que ha de hacerse. Él quita este logro de hacer la voluntad del Padre, incluso al punto de dar su vida. Esto es esencial para nosotros comprender, y es importante comprender también por qué, porque está haciéndolo. Bueno, porque no solamente es humano Él, sino que es un Dios infinito. En Hebreos 1 enfatiza el hecho de que Él es Dios. Hebreos 2 enfatiza su condición de humano, y es por eso que también Él es capaz de quitar el pecado. Él puede hacer la voluntad del Padre y quitar el pecado al dar su vida, porque Él es un sacrificio infinito, limitando a los animales que no pueden pensar por sí mismos, que no se pueden ofrecer y que son finitos extremadamente, incluso comparable a seres humanos. No pueden quitar el pecado del mundo, pero el Hijo infinito de Dios hecho carne, que hace la voluntad del Padre, no su propia voluntad, sino la del Padre, y da su vida ante la muerte en la cruz. Él puede hacerlo porque vemos en esto, en esa acción de Cristo, que Él hace la voluntad de Dios primero, y que entonces enseña a nosotros que este logro de la voluntad de Dios en nuestra vida es una imitación de lo que Él ha hecho, y no solamente una imitación, sino que la capacidad para nosotros hacerlo, la capacidad para nosotros hacer la voluntad del Padre, quizás sea algo que quisiéramos hacer, pero como dijo nuestro Señor a los apóstoles en Getsemaní, el Espíritu quizás esté dispuesto, pero la carne no. Así que al lograr Él esto, también gana para nosotros la gracia de poder hacer la voluntad de Dios y por lo tanto ser llamados hijos de Dios. Y así podemos llamarnos hijos, hermanos de Jesús. Es un misterio que es muy profundo, muy profundo. Y es para nosotros el ingresar en Él. No debe hacerse de una manera superficial. Nuevamente, tenemos que recordar lo que dijo el Señor al final del Sermón de la Montaña. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No me digan, hice esto o lo otro. No, profetizamos en tu nombre, diciendo, no te conocí, porque nunca hiciste
lo que yo te dije. Tú no hiciste la voluntad del Padre. Esto va a ser el reto, la tarea para cada uno de nosotros, el comprometernos y a hacer la voluntad de Dios y entonces buscar la gracia de Jesucristo para poder lograr el hacer esa voluntad. Y al hacerlo, poder ser llamados hijos de Dios, adoptados en su familia y ofrecidos, como dice aquí, a ser ofrecidos un legado de una vida eterna, una herencia que Él menciona al hacer la voluntad de Dios, porque se convierte en nuestro legado cuando hacemos la voluntad del Padre y verdaderamente nos convertimos en familia. Y en esta forma verdaderamente damos gloria a Dios.